ha sido un secreto en este país que las universidades públicas y la educación superior pública ha venido viviendo un desfinanciamiento presupuestal por parte del Estado. Esto se radica básicamente con la Ley 30 de 1992, donde bajo el contexto de la apertura económica y la entronización del neoliberalismo, el artículo 86 de esta ley decide congelar el presupuesto. Con esto las universidades año tras año, ya llevamos 20 años, han venido desfinanciándose paulatinamente y hoy, en el 2011, tenemos unas universidades y una educación pública superior asfixiada y universidades a punto de hundirse. Esta problemática se ha venido agudizando a la par que los criterios de autonomía y democracia universitaria tampoco los ha respetado la Ley 30 y con el gobierno tras gobierno han venido con propuestas como la apertura de los cupos, la revolución educativa ha venido, digamos que, agudizando estas problemáticas que vienen desde la Ley 30 de 1992. Entonces, digamos que este año las universidades, algunas universidades ya a punto de hundirse, universidades que están, algunas universidades en regiones, algunas universidades pequeñas de Bogotá, a punto de hundirse, digamos que se estremecen y la Universidad Pública Colombiana se estremece con la presentación del proyecto de ley que dio a conocer el pasado 10 de marzo del 2011 el gobierno de Juan Manuel Santos y que el pasado 3 de octubre lo radica ante el Congreso. Este es un proyecto que en vez de aliviar la asfixia presupuestal, de resolver los problemas financieros y de autonomía y de democracia que tiene la universidad, lo que hace es agudizarlos y someterlos más a las lógicas del mercado. ¿Sí? Tenemos criterios como universidades mixtas, universidades con inversión privada, universidades inclusive con ánimo de lucro, aunque este fue un punto que se retiró, todavía de alguna manera quedaba latente en el proyecto. Y otro punto que presentaba el proyecto de ley que era suficientemente nocivo para la universidad colombiana era el crédito, es decir, resolver el problema de la cobertura y el problema de cómo los estudiantes entran, cómo la juventud entra a la universidad con créditos, es decir, endeudando más a las familias colombianas, que es un poco similar al modelo chileno. El crédito, nosotros decíamos que es la puerta principal y la puerta por donde entra la privatización. Entonces decía a los estudiantes, pues no tenía sentido o era injusto estudiar 5 años y endeudarse 25 y estar endeudado 25. La consigna era 5 años, no queremos endeudarnos, queremos educarnos. Entonces, bueno, este proyecto de ley, si bien agudiza, estremece la universidad colombiana, estremece la sociedad colombiana y empieza a haber un revuelo por parte de los estudiantes, de la juventud, y el estudiantado decide pararse y decir no vamos a aceptar este proyecto de ley y empieza a organizarse, a seguirse organizando, porque ya la asfixia presupuestal de las universidades y la privatización al interior de las universidades que ya se venía dando, pues había dado halitos de organización a los estudiantes. Pero digamos que este proyecto de ley detona un poco más los ánimos de los estudiantes y empiezan a haber pues procesos de organización, de movilización, se crean escenarios como la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, donde pues donde ahí convergen todos los colectivos, los grupos, las organizaciones, estudiantes independientes, las universidades, pues digamos que se crea este escenario. Esto se crea el pasado 19 y 20 de marzo del año en curso, con el fin de reunir a todas las universidades, reunir a toda la comunidad universitaria y académica para hacer un análisis, un diagnóstico de los problemas y mirar de qué manera el estudiantado se organiza para hacerle frente a estos problemas. Fue así como se dio la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, hoy conocida como la MANE, que tras largas discusiones se propuso como la táctica fundamental para frenar la reforma, para frenar el proyecto de reforma universitaria, un paro nacional estudiantil, al cual se le sumó no solo las universidades públicas, sino los institutos de educación superior, el SENA, los colegios, y tuvo las universidades privadas también, y tuvo un amplio respaldo de los sectores de la sociedad colombiana, tuvo un amplio respaldo también del movimiento popular. Se da este paro nacional estudiantil en Colombia, se empiezan a sacar marchas, movilizaciones, toma de calles, de plazas,
mítines, es decir, hay toda una agenda de movilización que empieza a presionar, no solo a ganarse, no solo a subir los niveles de movilización y de organización, sino a ganarse el respaldo popular y a presionar al gobierno. ¿Para qué? Bueno, una de las consignas fundamentales de este paro era el retiro de la reforma. ¿Sí? Pero pues también habían otras, había por ejemplo la desmilitarización de las universidades, estaba el pago del rezago presupuestal, estaba el aumento del presupuesto para el 2012 y otra serie de garantías. Este paro empieza a tener, digamos, que un auge grande y el gobierno pues bajo la presión, es decir, una presión que se ha venido dando a partir de la movilización consecuente y constante, que no solo se da aquí en Colombia, sino tenemos casos como Chile y otras partes del mundo donde la juventud ha empezado a movilizarse. Bueno, con esto Santos decide retirar el proyecto de ley. Aquí empieza a darse pues un problema muy grande al interior del movimiento estudiantil colombiano, y es que si bien el gobierno, de los objetivos del paro era retirar el proyecto de ley, pero no era el único. Estaba, repito, la desmilitarización de la universidad, el pago de la deuda, que ya va por 800.000 millones de pesos, estaba el hecho de que se aumentaran recursos para el 2012, porque como decimos, hay universidades que para el 2012 se hunden, es decir, tienen que cerrar programas, tienen que seguir vendiendo bienes y servicios, tienen que seguir recortando la planta docente, bueno, y otra serie de calamidades que sufre día a día la universidad con el déficit presupuestal. Las garantías para levantar el paro no se dieron todas, ¿sí? Si bien yo creo que se dio un problema grandísimo, y fue que se levantó el paro de una manera apresurada. Eso fue el pasado sábado en inmediaciones de la Universidad Nacional. Y el movimiento estudiantil, si bien tiene unos niveles de organización y de movilización altos, hay intereses de tipo clientelistas y burocráticos que juegan ahí al interior de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, lo cual las decisiones conjuntas no han sido, digamos que, consultadas con la comunidad universitaria, y para el próximo 3 y 4 de diciembre que se va a reunir la Mesa Amplia Nacional Estudiantil en Manizales, pues se va a dar esta discusión sobre la democracia y la participación al interior de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Se va a discutir un punto importante, que es lo programático, es decir, cuál es la propuesta que el estudiantado tiene al gobierno de proyecto de ley, de nueva ley de educación. Pues se aboga por una educación 100% financiada por el Estado, una educación donde se respete la autonomía y la democracia universitaria, y una educación que responda siempre a los intereses, no de las multinacionales, no del mercado, sino a los intereses de la nación. Entonces se va a discutir, por un lado, cómo el proceso de democracia y de participación en la MANE, el tema de la negociación y el tema del proyecto de ley, es decir, los puntos álgidos. Yo creo que los avances que ha dado el movimiento estudiantil han sido grandísimos, han dado pasos cualitativos, pero creo que tenemos que abogar no solo por tener consignas claras y planteamientos claros frente a la educación que queremos, sino por un movimiento estudiantil altamente democrático, amplio, masivo, donde todos tengamos una participación y donde los elementos antidemocráticos, clientelistas y burocráticos no tengan fuerza en ese movimiento.